Bienvenidos a Resubooks, el podcast donde resumimos y analizamos las grandes obras de la literatura. No olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para más análisis literarios. Gracias por escucharnos. Iniciamos hoy una exploración, una inmersión diría yo, en un libro que es casi un portal. Ficciones de Jorge Luis Borges. Y digo portal porque no es una lectura al uso, es más bien una invitación a perderse. A perderse en un laberinto, sí. Un laberinto hecho de palabras, de espejos, bibliotecas infinitas, incluso tigres metafísicos. Exacto. Es que Borges, con esta colección de cuentos de los años 40, lo que hace es dinamitar un poco nuestras ideas sobre la realidad, la identidad, el tiempo. Totalmente. No te da respuestas, ¿sabes? Teje una red de enigmas, de paradojas. Es un juego intelectual constante con el lector. Y consigue que la ficción, pues que a veces parezca más sólida que la propia realidad cotidiana. Pues esa es la idea hoy. Queremos meternos en ese entramado, usando como guía un análisis bastante detallado. Borges, ficciones, laberintos de la mente y la realidad. A ver si logramos desentrañar algo de ese ingenio. Y sentir ese vértigo, ¿no? De asomarse a mundos que parecen, imposibles. Eso es. Pero antes de meternos en los cuentos, quizá convenga aclarar un poco la estructura del libro, ¿no? Porque no es una novela al uso. No, para nada. Ficciones no tiene una trama lineal. Se divide en dos partes. El jardín de senderos que se bifurcan y luego artificios. Y cada relato es autónomo. Explora una idea filosófica, una paradoja. No hay un protagonista fijo. Vale. O sea que no hay que buscar un hilo conductor tradicional, sino más bien una constelación de ideas. Exacto. Son piezas que dialogan entre sí, pero cada una tiene su propio universo conceptual. Los personajes son más bien vehículos para esas ideas, enfrentados a dilemas que a menudo son puramente mentales. Entendido. Pues empecemos por la primera parte entonces. El jardín de senderos que se bifurcan. ¿Qué nos encontramos ahí al principio? Pues mira, nos recibe uno de los cuentos más, yo diría, emblemáticos y perturbadores. Clon Ukvar Orbis Tertius. Es fascinante. Suena intrigante, ¿sí? ¿De qué va exactamente? Pues cuenta el descubrimiento gradual de una conspiración intelectual enorme. Una sociedad secreta que lleva siglos inventando un planeta imaginario, Clon. Pero lo inventan con un detalle. A lo bestia. A lo bestia, sí. Enciclopédico, con sus propias leyes físicas, sus lenguajes. Y lo clave, una metafísica idealista. ¿Idealista? ¿En plan que todo es mente o...? Justo eso. En Clon, las ideas no solo describen la realidad, la crean. No usan sustantivos, ¿sabes? Su mundo es como un flujo de verbos, de adjetivos. Y lo tremendo es cómo esa ficción, documentada en una enciclopedia secreta, empieza a filtrarse a nuestro mundo. ¿Cómo que a filtrarse? Empiezan a aparecer objetos de Tlön, objetos imposibles aquí. Y las ideas de su filosofía empiezan a seducir a la gente. A cambiar la forma de pensar. Ostras. Entonces, la idea clave no es solo crear un mundo, sino que ese mundo inventado pueda invadir el nuestro. Exacto. Es una reflexión brutal sobre el poder de las narrativas, ¿no? De cómo las ideas, si son coherentes y atractivas, acaban teniendo efectos muy reales. Claro, como las ideologías, o incluso, las fake news de hoy en día, salvando las distancias. Precisamente. Es una advertencia sobre cómo las construcciones mentales pueden reconfigurar nuestra percepción hasta transformar el mundo. Las ideas no son inocuas, tienen poder. Tela. Y de esa creación colectiva, casi anónima, pasamos a otra muy distinta en las ruinas circulares, ¿no? Ahí es un solo individuo creando. Sí, un mago, un asceta, se retira a unas ruinas y su único objetivo es soñar a un hombre. Imponerlo a la realidad a través del sueño. Soñarlo literalmente. Sí, detalle a detalle. El corazón, los órganos, el pelo, todo. Es como un mito de creación, pero te llena de preguntas. ¿Qué significa crear? ¿Es un dios, el soñador? ¿Qué relación tiene con su criatura? Y luego, claro, el giro final. Tan típico de Borges. Muy borgiano, sí. La posibilidad de que el propio soñador sea a su vez soñado por otro. Esa circularidad. Te deja pensando en nuestra propia conciencia, ¿no? ¿Somos reales o el sueño de alguien más? Es vertiginoso. Y luego está el cuento que da título a la sección, El jardín de senderos que se bifurcan, que empieza como una historia de espías, ¿verdad? Sí, la trama superficial es esa, un espía chino, Yu Xun, para los alemanes en la Primera Guerra Mundial. Está acorralado, tiene que pasar un mensaje clave. Y huyendo acaba en casa de un sinólogo, ¿no? Stephen Albert. Exacto. Y Albert le revela algo increíble sobre un antepasado de Yu Xun, un tal Cui Ben. ¿El qué? Que ese antepasado no solo quiso construir un laberinto físico, sino también uno temporal, invisible. Una novela caótica que parece un borrador infinito. El jardín de senderos que se bifurcan. ¿La novela se llama igual que el cuento? Ahí está la clave. Albert ha entendido que la novela es el laberinto. En lugar de elegir una opción en cada punto de la trama, el personaje las explora todas. Crea múltiples futuros, múltiples líneas de tiempo que se ramifican constantemente. O sea, una visión del tiempo como una red, no como una línea recta. Cada decisión crea un universo nuevo. Exacto. Es una de las primeras veces que se explora en literatura la idea de los multiversos, mucho antes de que se pusiera de moda en la ciencia ficción. Una reflexión sobre el destino, el azar, metida en un thriller de espías. Es genial. Increíble. Dejamos entonces ese jardín de tiempos bifurcados y nos metemos en la segunda parte, artificios. Si la primera iba mucho de tiempo y creación,
¿Qué predomina aquí? Bueno, aquí encontramos quizá el cuento más famoso de Borges, uno que hoy resuena muchísimo, La Biblioteca de Babel. La biblioteca. Esa imagen es potentísima. Un universo que es literalmente una biblioteca infinita. Galerías hexagonales, idénticas, que se repiten sin fin, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, y llena de libros, de todos los libros posibles. Todos los posibles. ¿Cómo? Todos los que se pueden formar combinando las letras del alfabeto, el punto, la coma y el espacio en un formato fijo. O sea, contiene todo lo escrito y todo lo que se podría escribir, la historia del futuro, versiones de cada libro con un error, millones de libros que son puro galimatías. Claro, la inmensa mayoría sería ruido sin sentido. Exacto. Es un universo con reglas, ordenado en su estructura, pero inabarcable, caótico en la práctica. Y sus habitantes, los bibliotecarios, buscando el libro que lo explique todo o que explique su propia vida. Es una metáfora brutal de la búsqueda humana de sentido, ¿no? Y como decías, hoy con Internet, esa sensación de estar perdido en una biblioteca infinita llena de ruido es casi literal. Totalmente. Borges anticipa esa angustia de la sobrecarga informativa. La verdad está ahí, en la biblioteca. Pero, ¿cómo encontrarla entre tanto caos? Es una pregunta súper actual. Y de ese infinito cósmico pasamos a una singularidad radical. Funes el Memorioso. Ah, Funes. La historia de Ireneo Funes, un gaucho uruguayo. Se cae de un caballo y al despertar tiene una memoria y una percepción absolutas, perfectas. Recuerda todo, ¿no? Cada detalle mínimo. Todo. Cada hoja de cada árbol, cada nube, cada palabra oída, cada instante. Con una precisión total, imborrable. Su percepción es tan detallada que cada momento es único, no puede abstraer. Que al principio suena como un superpoder, ¿no? Pero el cuento lo pinta como algo horrible. Es una condena, sí. Porque pensar necesita abstraer, generalizar, olvidar. Funes no puede pensar, porque su mente está atiborrada de detalles individuales. No puede formar el concepto perro, porque cada perro que vio, en cada instante, es diferente para él. Claro. El olvido es necesario para pensar, para vivir. Exacto. No puede ni dormir, porque recordar es constante. Su memoria prodigiosa lo ancla a lo particular. Es una reflexión tremenda sobre la memoria y el olvido como funciones vitales. Qué agobio, ¿no? Y también está en Artificios, el cuento de El Sur, que tiene un aire distinto quizá, más melancólico, más argentino. Sí, es la historia de Juan Dalman, un bibliotecario de Buenos Aires, culto, un poco gris. Tiene un accidente, tonto, casi se muere de septicemia, y al recuperarse decide viajar al sur, a una estancia familiar. Un sur más mítico, más ligado a un pasado épico. Pero todo el viaje tiene un aire como de sueño, ¿no? No sabes si es real. Esa es la gracia. ¿Es un viaje real o es la alucinación febril del hospital? ¿O es su forma de morir, eligiendo una muerte más auténtica, más criolla, en una pelea a cuchillo? Borges juega con esa ambigüedad hasta el final. Es un cuento sobre la identidad, sobre esa tensión entre lo intelectual y la acción, sobre el mito del sur. Y como en toda la colección, ves esa mezcla de géneros que hace Borges. Sí, es verdad. A veces no sabes si lees un cuento fantástico, un ensayo filosófico disfrazado, la reseña de un libro que no existe. Es una mezcla muy particular. Totalmente. Esa hibridación es clave. Un cuento que parece un ensayo o una crítica literaria inventada. Difumina las fronteras. Y esa complejidad se ve en las ideas, en el estilo. Si tuvieras que destacar la mayor fortaleza de Ficciones, ¿qué dirías? Es difícil quedarse con una. Pero creo que la originalidad de las ideas es brutal. Coger temas filosóficos enormes, el tiempo, el infinito, la identidad, la ficción y la realidad, y explorarlos de formas tan nuevas y potentes, en relatos tan cortos. Estoy de acuerdo. No necesita 500 páginas para plantear un problema metafísico complejo. Lo hace con una economía y una imaginación únicas. Y te exige participar. Sí, no es una lectura pasiva para nada. Te obliga a pensar, a conectar puntos, a intentar descifrar. Es como si fueras un detective intelectual junto a él. Te activas, sí. Te sientes parte del juego. Y usa herramientas muy suyas, ¿no? Las paradojas, la ironía. Exacto. Las paradojas tipo Zenón, los espejos, los laberintos, son motivos que usa para explorar los límites del pensamiento. Y todo envuelto en una prosa de una precisión increíble. Es verdad. Concisa, elegante. Cada palabra parece esencial. No hay paja. Va directo a la idea. Esa economía es una virtud, pero, bueno, también puede ser una barrera, ¿eh? ¿En qué sentido? Que esa misma densidad intelectual y las referencias culturales, filosóficas, literarias, a veces a libros inventados por él mismo, pues puede resultar un poco abrumador si no estás muy metido en ese mundo. Claro. Se le ha criticado a veces por ser un autor frío, ¿no? Más cerebral que emocional. Sí, es una crítica que se oye, y es comprensible si buscas una conexión emocional, digamos, más directa con los personajes. Pero yo no diría que es frío, no. No, la emoción en Borges es más bien el vértigo ante el infinito, el asombro ante una idea, el terror sutil de que la realidad se disuelva. Es una emoción intelectual, si quieres. Prioriza el concepto, sí, pero eso no quita que sus relatos tengan una resonancia existencial muy profunda. Es otro tipo de emoción. Entiendo. Una emoción más filosófica. Pero a pesar de esa posible dificultad, el legado es innegable.
Ficciones es un antes y un después. Cambió las reglas, demostró que el cuento podía ser el vehículo para la especulación filosófica más audaz. Es un libro de culto total. Y tiene frases que se te clavan. El análisis que consultamos destaca 3. La primera. La muerte es la vida que no se vivió. Uf, es terrible y brillante. Sugiere que lo trágico no es morir, sino todo lo que no hiciste. Las posibilidades perdidas. Conecta con el jardín de senderos, ¿no? Todas esas vidas alternativas. Muchísimo. La segunda. La realidad es lo que se imagina. Esto suena casi a Tlón. Totalmente. Es Borges en estado puro. Borra la frontera entre lo objetivo y lo subjetivo. Dice que el mundo lo construimos con la percepción, las creencias, las ficciones. La imaginación crea la realidad. Ojo. Tela. Y la tercera. El futuro es una invención sin fin de nadie y de todos. Esta va directa al jardín también. El futuro no está escrito. Lo vamos inventando entre todos, con cada decisión, con el azar. No es de nadie y es de todos. Te libera de la predestinación, pero también te da la responsabilidad de crearlo. Son frases que abren mundos. El análisis también hablaba de la experiencia de leer ficciones como caminar por un laberinto mental. Es que es eso. Es meterte en un laberinto voluntariamente. Cada cuento es una encrucijada, una galería que te muestra la realidad o la irrealidad desde otro ángulo. Te obliga a estar alerta, a aceptar la desorientación. Y te hace muy consciente de cómo nos contamos historias para construir nuestra realidad. También mencionaba esa mezcla de fascinación y terror con la biblioteca de Babel. Casi como un infierno. Es que esa imagen hoy, con la sobrecarga de información, el ruido constante, es casi un infierno moderno. La verdad perdida en un mar de datos y mentiras. Pero también sugiere algo interesante. ¿El qué? Que quizá la fantasía, la ficción, no es solo un escape, que a veces es necesaria para construir un sentido, un orden, aunque sea personal y provisional, en un mundo que parece caótico. O sea que la literatura no solo refleja la vida, sino que la crea. Exacto. La palabra como creadora. La imaginación como fuerza que moldea la realidad. Esa es una de las grandes lecciones de ficciones. La literatura no es un espejo pasivo, es un martillo. Entonces, para ir cerrando, si tuviéramos que resumir ficciones, ¿qué diríamos? Pues diríamos que es una obra maestra absoluta, una exploración deslumbrante de esa frontera movediza entre lo real y lo imaginado, una invitación a un juego intelectual de altísimo nivel, donde la lógica se retuerce y la verdad es esquiva múltiple. ¿Y esa metáfora del laberinto? ¿La idea es encontrar la salida o el sentido está en perderse? Yo creo que Borges sugiere más lo segundo, el universo como biblioteca infinita, como jardín de senderos. Quizá la clave no es salir, sino aceptar esa naturaleza laberíntica y encontrar el sentido en la exploración misma, en perderse para descubrir. Su valor es enorme, por la originalidad, el estilo, la filosofía, pero sobre todo es una invitación a cuestionarlo todo, ¿no? A pensar cómo conocemos, cómo recordamos, cómo narramos el mundo. Exacto. Y te deja con esa pregunta flotando. Si vivimos en un universo tan borgiano, ¿somos solo personajes en un laberinto ya trazado o tenemos la capacidad de imaginar y, por tanto, de crear nuestros propios senderos? Una pregunta que nos devuelve la pelota, claro. Abierta. Pues sí, muy borgiana también. Pues sí. Fascinante. Hasta aquí nuestra exploración de hoy en el universo de ficciones. Si a quien nos escucha le ha parecido estimulante o le ha picado la curiosidad, pues agradeceríamos un like, una señal de aprecio. Y nos encantaría leer comentarios, claro. Impresiones sobre el libro, sobre estas ideas, lo que sea. Para no perderse futuras, inmersiones como esta en obras e ideas interesantes, pues pueden suscribirse. Y si creen que este análisis puede gustarle a alguien más, compartirlo siempre ayuda a que joyas como ficciones sigan vivas y se sigan descubriendo.